Damos entonces la bienvenida a esta segunda sesión de la Escuela de Defensores y Defensoras del Agua, que está siendo presentada por la Fundación por la Democracia y la Fundación Friedrich Ebert en Chile. Ambas fundaciones estamos hoy por hoy dedicados a esta escuela que lo que busca es generar masa crítica en torno a los temas de agua, los temas contingentes del agua, no solamente de cara a la discusión constitucional, sino que también las políticas públicas que tengan que ir en esta dirección. Recuerden que no solamente tenemos que ir a consagrar derecho e institucionalidad a la constituyente, sino que también hay que pensar el agua como un recurso estratégico y en el largo plazo. Hoy día, tenemos la gracia de tener a un gran experto en la materia, Carlos Esteves, que es abogado de la Universidad de Chile, fue director general de Aguas en la última gestión de la presidenta Bachelet. Hoy día es consultor en el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y ha escrito también y ha estado en varios congresos al respecto, participó de un estudio muy interesante de la UNESCO al respecto sobre los ODS, que nos va a contar también, nos dijo. Y el día de hoy nuestro tema es el régimen de propiedad del agua en la Constitución y en el Código de Aguas. Sabemos que este es un tema central para muchas comunidades y la idea es también poder dar información que nos permita, desde nuestros distintos lugares, hemos hecho una revisión recién, estamos desde Puerto Varas por el sur y hasta con Barbará en el norte. Nuestros participantes que ya están de panelistas son de lugares muy variados y la idea es poder generar masa crítica allí en todos los lugares donde nuestros defensores y defensoras del agua estén. Recordar que este programa sigue durante varias sesiones más y que nos acompañen en todas ellas para poder cerrar este ciclo que hemos denominado Escuela de Defensores y Defensoras del Agua. Le doy la palabra a Carlos para que pueda iniciar su exposición. A las personas que nos están viendo desde Facebook y desde Zoom, la idea es que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes, y ya vamos a tener un espacio para poder resolverlas al cierre de cada acápite, como hemos acordado con nuestro expositor. Y hacia el final, quienes están en el Zoom van a poder también intervenir. Vamos a dar 1 o 2 minutos para exponer, para dar algún planteamiento. Les pedimos que seamos muy respetuosos con los tiempos de todos, y la idea es no terminar mucho más allá de las 7:15, 7:20, en honor al tiempo que tenemos. Así que, Carlos, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, Rodrigo? Súper bien. Vale. Primero, muchas gracias, Rodrigo, y por tu intermedio a la Fundación por la Democracia y a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung por este espacio. Es siempre útil. Lo segundo es que de la gente que alcanzo a ver en mi pantalla hay varios que conozco y no puedo saludarlos individualmente, pero muchos cariños y un agrado estar acá. Voy a minimizar, Rodrigo, no voy a estar mirando la pantalla, porque voy a estar mirando el documento que estoy compartiendo. Entonces, cualquier cosa que tú necesites, me hablas, me gritas, me pateas, ahí verás tú cómo lo haces, ¿vale? Pues bien, ¿se ve bien? Pregunto si se ve bien el PowerPoint, la presentación, o Desde no se Zoom ve. se ve muy bien, y desde Facebook entiendo que también, así que dale nomás. Ok. Entonces, lo primero es que mi idea no es entrar discutiendo de propiedad. Mi idea es trabajarlo más bien como un embudo, porque es importante que uno sepa y reconozca que la discusión de propiedad es una discusión dentro del contexto de la reforma regulatoria, y que algunos la han convertido o han tratado de convertirla en lo más importante. Yo creo que está lejos de ser lo más importante, pero tiene relevancia. Y por tanto, la idea es ir contextualizando la discusión. Entonces, lo que yo les propongo es que el primer acápite de la conversación sea entendiendo que los derechos de agua, en cualquiera de sus variantes,
concesión administrativa, derechos perpetuos o indefinidos, derechos provisionales, derechos de consultivos, no consultivos, etcétera. Todos ellos son un elemento de la ecuación de la gestión sostenible del agua. Entonces a mí me interesa que darle algunos minutos a entender qué es la gestión sostenible del agua. Y desde la perspectiva también de lo que nos propone la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Porque finalmente la discusión jurídica tiene que tener una dirección, tiene que tener un enfoque, una visión hacia dónde queremos movernos. Es lo primero, ¿no? Lo segundo es que la buena gobernanza y la gestión del agua es un desafío pendiente no solo en Chile, sino que en los distintos países del mundo. Y existe lo que se pueden denominar las brechas de la gobernanza del agua. Y las brechas de la gobernanza del agua, que hay distintos estudios que las trabajan, las desarrollan, etcétera, pero una de esas brechas está vinculada con el marco regulatorio, que es la brecha política. Entonces lo segundo es detenernos en eso, ¿no? Lo tercero es, ¿qué dice la actual Constitución? Y lo cuarto es que viniendo ahora la discusión del Código de Agua, y creo que lo relevante es las reformas que han ocurrido recientemente y que están en curso, que están en debate por largos años, entonces, al comenzar esta discusión del Código de Agua, institucionalidad, a mí me gustaría, antes de iniciarla, abrir un espacio de preguntas, opiniones, reflexiones, porque puede ser tan amplio esta discusión. Entonces me gustaría escuchar lo que a ustedes les interesa y le atrae, o las dudas que tienen al respecto, tanto respecto de la discusión de propiedad, tanto de la perspectiva de la limitación al dominio, pero desde otras perspectivas también. Y entonces ahí comenzaríamos la última parte con el 4 y 5, que es, bueno, es interesante avanzar hacia ciertas perspectivas de cambio. ¿Qué es posible y qué no es posible con la actual Constitución? Vamos a tener claro que una nueva Constitución, de aprobarse el plebiscito, que es lo que yo espero que ocurra, pero de aprobarse el plebiscito, hay que entender que las reglas del juego de la nueva Constitución es casi una hoja en blanco. Digo casi una hoja en blanco porque se parte respetando los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Entonces, desde esa perspectiva, cuando es casi una hoja en blanco, lo que vamos a discutir, o lo que se va a discutir en una asamblea o en una convención constitucional, va a estar vinculado a qué puede lograr 2/3 en esa instancia. Y esos acuerdos que logren 2/3 pueden tener un carácter maximalista o minimalista. Pueden ser 3 líneas o pueden ser varias hojas. Si fuese minimalista, va a ser muy importante la discusión de las reformas de ley. Esta discusión de la reforma de ley naturalmente va a cambiar, toda vez que es muy difícil, es casi imposible, que en una nueva constitución hayan 2/3 que estén a favor de mantener el actual inciso final del artículo 19, número 24 de la Constitución, sobre la propiedad de las aguas. Entonces, obviamente se va a abrir una discusión, se va a abrir distintas posibilidades legislativas vinculando con la discusión del dominio y la propiedad de las aguas, porque hay un techo de acero que ya no va a estar, sea cual sea la expresión jurídica constitucional que resulte de este proceso. Entonces, cuando terminemos el primer punto de gestión sostenible del agua, si le parece a Rodrigo, ha ido viendo si están chateando, está recogiendo algunas inquietudes o preguntas, podemos hacer ahí una primera pausa de algunas cosas vinculadas con este acápite. Lo mismo con el segundo, y después de que veamos Constitución, que ahí ya se abre como lo que puede ser más polémico, etcétera, a mí lo que me interesa es es fusionar el 5 con el 4, lo que ustedes están viendo allí, para que las personas que nos acompañan hoy puedan señalar, mira, estas son mis preguntas, estas son mis reflexiones,
estas son mis opiniones, idealmente no irnos de tesis, pero manifestarlas, ¿ah? Y darnos ese espacio. Eso sería. ¿Ah? Entonces voy a comenzar. ¿Se sigue escuchando todo bien, Rodrigo? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Entonces, el primer punto que hablamos es la gestión sostenible del agua en la Agenda 2030. Y lo planteo así porque la gestión sostenible del agua tiene muchas expresiones y manifestaciones, pero esta es una expresión política. O sea, la Agenda 2030 es lo que políticamente se logró concordar por todos los países del mundo, incluido Chile. Algunos pedían más, otros pedían menos, otros pedían algo distinto, pero esto fue lo que se concordó. Y lo que se concordó no es poco, es bastante, y es muy importante. Y a mi juicio no hay que mirar los huevos. Entonces, hay 4 conceptos que hoy día es muy difícil que tengamos tiempo para esto, pero están muy vinculados entre sí, que son la gestión sostenible del agua, la gestión integral del recurso hídrico, la gobernanza del agua y la seguridad hídrica. Del que menos vamos a hablar hoy es de seguridad hídrica. La seguridad hídrica es fundamental, no solamente está vinculada con las inundaciones, los aluviones, la remoción en masa, también está vinculada naturalmente con la sequía, con la escasez hídrica, también está vinculada con la afectación a la calidad de las aguas, está vinculada con la ecohidrología, etc., ¿no? Y eso es hasta el año 2021, es la fase prioritaria que desde el año 2014 está trabajando UNESCO y proponiéndolo a todos los países del mundo que lo trabajen, ¿no? La fase que comienza el 2022 por Naciones Unidas, yo tengo la suerte de ser uno de los 2 asesores senior que están acompañando a Naciones Unidas en la creación de la fase 9, comenzaría entonces después del 2022, pero obviamente va a seguir recogiendo todos los elementos de seguridad hídrica. Bueno, la Agenda 2030, que se suscribe en el año 2015 por los 193 países de la Asamblea General de Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo para tener una agenda para las personas, para el planeta, para la prosperidad o el desarrollo, para trasladar el mundo hacia un camino sostenible y resiliente, ¿ah? Y para asegurar que nadie quede fuera, que nadie quede rezagado, ¿ah? Cuando la agenda se llama para el desarrollo sostenible, es porque los países del mundo asumen que el desarrollo que existe hoy no es sostenible. Hay algunos que siguen creyendo que es sostenible, algunos son presidentes de la República en distintos países del mundo, ¿ah? Pero el acuerdo del mundo es que el desarrollo no es sostenible. Y por eso hay una agenda que invita a la transformación. Esta agenda se compone de 17 objetivos, de 169 metas globales para el periodo 2015-2030. Y estas metas a su vez tienen indicadores. A pesar de que los que estamos aquí hemos escuchado muchas veces de la agenda, si uno comienza a preguntar sobre detalles, de qué se tratan los objetivos, en qué consisten, sabe usted cuál es el objetivo del agua, incluso si pregunta esto dentro de la gente que trabaja en el mundo del agua, ¿ah? Gente que trabaja en la Dirección General de Agua, incluso en el Ministerio de Medio Ambiente, otros actores, uno empieza a darse cuenta de que no se conoce tanto, ¿ah? Y eso es bien preocupante, ¿ah? Porque todo este tipo de cosas funcionan en la medida que tenemos a una sociedad civil activa, a organizaciones activas, a funcionarios públicos que están enfocados en este tipo de cuestiones, y este problema está muy vinculado con la problemática del agua. En general, las metas de la agenda y sus objetivos, acuérdense que hay 17 objetivos, 169 metas e indicadores para estas, ¿no? Las metas y los objetivos fueron integrados sobre la base de los principios de universalidad, integralidad, indivisibilidad, etcétera, ¿no? Buscando equilibrar las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible. Y busca la agenda además realizar los derechos humanos de todos y de todas, ¿no? Luego, Naciones Unidas colabora para crear las fórmulas de los indicadores de cumplimiento de las metas, pero cada país tiene que elegir sus guarismos, ¿ah? Los porcentajes, si son en términos proporcionales o si son en términos cuantitativos, etcétera, de dónde a dónde va a avanzar.
De hecho, no deja de ser que Chile aún está construyendo guarismo en algunos aspectos, aunque la gran mayoría están definidos, por cierto. Entonces, habiendo 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay uno de estos objetivos, que es el 6, ¿ah? Que se le denomina de agua potable y saneamiento, pero la realidad es que es más que eso. Y este objetivo, que podríamos denominar el objetivo del agua, interactúa con los otros 16. Sin duda alguna, el agua y el fin de la pobreza están hiperrelacionados, particularmente en el mundo rural, ¿ah? Pero está vinculado también con el hambre cero, por cierto. Está vinculado, me voy a saltar los que tienen estrellita, está vinculado con educación de calidad. Dentro de las metas de educación de calidad, una de ellas es que las personas entiendan lo que es la sostenibilidad, ¿ah? y puedan tener elementos de criterio para avanzar en su vida práctica y en su vida profesional hacia la construcción de un mundo sostenible. Pero además, dentro de sus indicadores está que los establecimientos tengan las condiciones de agua potable segura, saneamiento e higiene, con distinción de género, ¿ah? Y con el cuidado de la privacidad, ¿no? Es muy común de que en el mundo rural, en el sudeste asiático, en África, pero también en América Latina, niñas que comienzan en su periodo de menstruación dejen de ir a los colegios. Y no van a los colegios porque no existen las condiciones de higiene y de privacidad. Muchas veces no hay puertas, ¿ah? Y esto es algo que está en los indicadores del objetivo 4 y del 5 de igualdad de género. Pero yo he marcado aquí con estrellita algunos que están muy directamente vinculados, ¿ah? Hoy día el COVID está súper vinculado con el objetivo 3, o sea, salud y bienestar, es no contar con agua potable e higiene, ¿ah? Es decir, no contar con agua y jabón, que si lo pudiéramos sintetizar, ¿ah? Para combatir el COVID es un problema muy grave, ¿ah? También el objetivo 11 está vinculado con seguridad hídrica y a mi juicio hay elementos del objetivo 11 que debieran haber sido parte del objetivo 6, que básicamente es el peligro de ciertos desastres hídricos que pueden ocurrir, ¿no? Igualmente, algo pasó aquí. Wow, déjame ver cómo salgo de esto. Bueno, decíamos que igualmente acción por el clima, o sea, la relación entre el cambio climático y el agua es evidente, ¿ah? Y si bien hay relación con todos los elementos, el 15 vida de ecosistemas terrestres está muy vinculado con el sexto porque tienen metas que son idénticas, ¿ah? La meta 6.6 del agua limpia y saneamiento conversa con metas del 15, ¿no? De igual modo, la meta 6.5 de gestión integral de los recursos hídricos, en el componente de acuíferos transfronterizos y de recursos transfronterizos, conversa también con el 16, paz, justicia, instituciones sólidas, etc. Entonces hay una altísima vinculación y podríamos decir, por tanto, que el agua, dentro de su transversalidad, es un factor clave para el cumplimiento de la agenda completa. Ahora, volviendo entonces al punto 6, podríamos decir, porque el objetivo 6, si bien en el resumen no aparece de su nombre, el nombre del objetivo 6 está vinculado con el agua limpia, el saneamiento y la gestión sostenible del agua, que ya lo vamos a ver. Entonces, la gestión sostenible del agua, al igual que la gestión integral del recurso hídrico, se pueden discutir y uno puede aproximarla desde distintos conceptos, y hay mucha literatura al respecto, pero nosotros nos vamos a detener muy brevemente sobre qué distinción hace la Naciones Unidas, ¿ah? Entre gestión sostenible del agua y gestión integrada de recursos hídricos, ¿ah? Desde este enfoque, ¿no? Entonces, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se denomina de verdad garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Esa es la traducción. ¿Ah? Por tanto, en el objetivo está la gestión sostenible del agua. Las metas que están dentro de este objetivo tienen que ayudar al cumplimiento de este objetivo. ¿Ah? El foco de este objetivo, entonces, es la gestión sostenible del agua. ¿Ah? Y una aproximación desde la perspectiva de la Agenda 2030, uno podría decir entonces que la gestión sostenible del agua tiene una aproximación finalista, es decir, es el fin hacia el cual se tienen que direccionar las metas y los indicadores que aquí se encuentran. Tiene 8 metas el objetivo, el ODS 6. ¿Ah? La primera tiene que ver con un acceso universal, accesible y asequible al agua potable. El 6.2 con el saneamiento y higiene para todos y todas. El 6.3 es mejorar la calidad del agua natural y de las aguas residuales. ¿Ah? Van a hablar ustedes en uno de los cursos posteriores, de las presentaciones posteriores sobre el tratamiento de aguas residuales y la regeneración del agua. El 6.4 está vinculado con la eficiencia de la gestión, entre otros elementos. El 6.5 es la gestión integral de los recursos hídricos. El 6.6 es proteger y restablecer ecosistemas relacionados con el agua. Y el 6A y 6B son herramientas que deben todos los metas cumplir para su propósito, como la participación de las comunidades y la cooperación en el desarrollo de capacidades, ¿no? Cooperación internacional y nacional y doméstica, etc. Entonces el 6.5, si ponemos atención, para las Naciones Unidas, que es la gestión integral de los recursos hídricos, está subordinada a un objetivo mayor, que es la gestión sostenible del agua. En consecuencia hay una estrecha relación entre gestión integral de recursos hídricos y la gestión sostenible del agua, pero desde la perspectiva de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, la gestión sostenible del agua es una definición que es finalista, y la definición de la gestión integral de recursos hídricos es más bien de una herramienta que permite cumplir un fin. Es una herramienta fundamental en todo caso. ¿No? Entonces la relación que hay entre estos dos componentes es simbiótica, se alimentan uno con el otro, ¿ah? Pero como ya acabo de explicar, la gestión sostenible del agua tiene un fin. ¿Cuál es la sostenibilidad? Y la gestión integral del recurso hídrico tiene su acento en su característica, en su cualidad, y es la palabra integrar. ¿Ah? Es una gestión del agua en que uno integra a todos los actores del agua, es una gestión que uno integra a las distintas fuentes de agua, ya sean aguas subterráneas, aguas superficiales, etcétera, en que integra distintos enfoques, interdisciplinario, interdependiente, y los trabaja en un ámbito espacial. ¿Cuál es la cuenca? Ahora, estas 8 metas que vimos de la agenda del ODS 6, que se vinculan con las 169 metas, pero en especial, yo me atrevería a decir con otras 4. Otras 4 que están en el ODS 11 y 15. Que está vinculada con la seguridad hídrica, que es reducir significativamente las muertes y los daños provocados por desastres relacionados con el agua, implementar políticas y planes integrados para promover la inclusión, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres, poniendo en práctica la gestión integral de los riesgos, velar por la conservación y el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de los ecosistemas interiores de agua dulce, que está vinculado con la meta 6.6 de la que ya hablamos, y luchar contra la desertificación, contra la sequía, las inundaciones, procurando una degradación neutra del suelo. Entonces, estas 12 metas van construyendo este concepto, y que a mi juicio debe ser recogido por los marcos regulatorios, que son garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento, que está en la meta 6.1 y 6.2, la calidad de las aguas, eliminando la contaminación, los vertimientos, las descargas químicas, y reduciendo al menos en un 50% las aguas residuales sin tratar, aumentando el reciclado y su reutilización, que están en 6.3. Hacer una gestión eficiente del agua,
el marco regulatorio debe hacerse cargo de aquellos que no hacen una gestión eficiente, y el marco constitucional debe a su vez promover esta gestión eficiente. Y claramente esto está vinculado con la reforma del Código de Agua. Toda la discusión de extinción de los derechos, de caducidad de los derechos, está vinculado con esto también. ¿Ah? Luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones, velar por la conservación y el restablecimiento de los ecosistemas de agua dulce, reducir las muertes y los daños provocados por los desastres hídricos, implementar políticas que promuevan la inclusión, la mitigación y la adaptación al cambio climático, poner en práctica la gestión integral de los recursos hídricos y ampliar todo tipo de cooperación para crear capacidades y mejorar la gestión del agua con un enfoque participativo e inclusivo. ¿Ah? Entonces, para que la gestión sostenible del agua pueda realmente ser eficiente y sostenible, se requiere, ¿ah? Yo entiendo que cuando Rodrigo va a recoger lo que José Vera está planteando, no sé si mandó una pregunta a través del chat, etcétera, No, pero levanta la mano, José. habíamos acordado que al cerrar el primer capítulo íbamos a tener este espacio, entonces Rodrigo lo va recogiendo. ¿Ah? Entonces decíamos que para ello se requiere contar con un entorno propicio que sea sólido, es decir, políticas, leyes y planes que pongan en marcha las reglas del juego. ¿No? Que para allá va la presentación, naturalmente. Un marco institucional para la gestión del agua que sea claro, robusto y comprensivo, usando la cuenca como unidad básica de gestión. Todos sabemos que tenemos una enorme fragmentación institucional en todos los ámbitos. ¿No? Un uso efectivo de instrumentos técnicos y de gestión para los que toman decisiones, y contar con inversiones sólidas en infraestructura de agua con financiamiento adecuado para los en materia de disponibilidad, manejo de inundaciones, resistencia a la sequía, riego, seguridad energética, servicio ecosistémico, etc. Entonces, en principio, antes de entrar ya a las brechas de la gobernanza, ¿no? Aquí tenemos como un primer contexto, ¿no? Que a mí me parece valioso, y ahora, Rodrigo, yo creo que podemos, si hay algunas preguntas vinculadas con lo que acabamos de señalar, podríamos dar un espacio para ello. Sí, tengo algunas del chat que llegaron un poquito antes que la mano de José. ¿Ya? Y quisiera formularlas un poco en el orden en que están. Lo primero nos plantea Patricio Arias sobre algo más específico, digamos, sobre los derechos de un directorio de APR, donde pregunta hasta dónde tienen poder para impedir los problemas del monocultivo. Esa es una. Luego se agrega Nicolás Fernández, que pregunta por qué el agua en Chile es privada. Entiendo que te harás cargo de eso después, sobre si el artículo 5 lo declara como bien nacional de uso público. También se dice que el derecho de aprovechamiento de agua da uso, goce y disposición. ¿Cómo funciona? Eso ahí entiendo que viene más adelante en la diapo. Luis Alarcón le plantea que en su población hay una cooperativa de agua en la cual los vecinos hacen el uso del elemento, pero se quiere instalar una empresa de biolantáneo para tomar agua gratuitamente, que se puede hacer en nombre, o sea, de dicha población. Y un último que acaba de llegar de Waldo García sobre fiscalización. Quizás decirle a Nicolás que esto viene, que algunos de estos temas vienen ahora, más adelante. Sí, pero yo creo que es importante, Rodrigo, ya que ellos han sido los primeros en manifestar estas inquietudes, que cuando lleguemos a esa parte, partamos con estas inquietudes. Súper. Ahora, naturalmente, esto lo que vamos a hablar hoy no está vinculado con un directorio de una APR, ¿no? Sobre esto, creo que fue Patricio que hizo esa pregunta, ¿no? Ya, entonces, sí. Sobre esto hay que tener claro de que la ley de servicios sanitarios rurales, que fue publicada en el Diario Oficial hace casi 3 años y medio, no ha entrado en vigencia porque hay un artículo que señala que al publicarse el reglamento de esa ley entra en vigencia, ¿cierto?
Esta ley hace varios cambios en la materia de la organización y la supervisión de los servicios sanitarios rurales, pero al no haber entrado en vigencia aún, porque siguen dando vueltas con el reglamento aquel, que entra y sale de la Contraloría, en consecuencia hay que tener a la vista sobre cuál de las dos estructuras clásicas jurídicas se constituyó este directorio. Se puede haber constituido como una cooperativa, o se puede haber constituido como con una personalidad jurídica funcional, ¿ah? Dentro de la ley de las municipalidades sobre esta materia, de junta de vecinos y de funciones. Entonces hay que tener a la vista sobre cuál de las dos se ha constituido, ¿no? Y en función de eso uno puede ir navegando en la respuesta. No es el tema de la conversación de hoy, pero sin duda alguna, si a Patricio este es un tema que le interesa especialmente al cerrar, podemos buscar la manera de tener un link y podemos conversarlo o por teléfono o como le parezca más apropiado. ¿Ah? Podría anticiparlo. Sin prejuicio que podemos volver a preguntas que están alrededor de esta pregunta, que es los problemas que tienen que enfrentar. ¿Ah? Entonces, si es así, Rodrigo, entonces continúo con brechas y tú has registrado las preguntas para que podamos partir por ellas en lo que viene luego, ¿cierto? Sí, tengo nota de todo. De acuerdo. El segundo elemento, bueno, las preguntas son súper concretas y la presentación hasta el momento es mucho más conceptual, entonces viene bajando del cielo para preguntas súper concretas. ¿Ah? Entonces, pero vamos a buscar la manera, porque el embudo no se va dirigiendo hacia el terreno, el embudo se va dirigiendo hacia al aspecto más jurídico-político que está detrás del derecho de dominio, la constitución, y etcétera, etcétera. Pero sí, estas preguntas siempre nos hacen bien, ¿ah? Porque nos ayudan a ver la problemática que tenemos, ¿no? Bueno, entonces si seguimos, lo primero es entender que la gobernanza del agua incluye, además de la gestión del recurso, mejora en la capacidad institucional, es decir, modificaciones en la institucionalidad del agua, mejora en los marcos regulatorios, como pueden ser las legislaciones, el Código de Agua, entre otros, por cierto, y en la distribución del recurso, es decir, cómo y por qué uno recibe más que otro, etcétera, que son los elementos fundamentales en la conformación del poder en torno al agua. Y esto hay que hacerlo propiciando la inclusión de todos los actores sociales en las decisiones que les conciernen. Esto yo lo saqué de una presentación de Judith Domínguez de la UNAM, de la Universidad de México, del año 2006, pero me pareció valioso que ella expresara que finalmente está vinculado con la conformación del poder en torno al agua, como punto. ¿Ah? Decir que el segundo informe de UNESCO sobre la situación de los recursos hídricos en el mundo se centró en la gobernabilidad de los recursos hídricos, planteándolo como el foco de la verdadera crisis del agua, incluso mucho más que la escasez o abundancia. El trabajo que estaba sacando Fundación Chile con escenarios hídricos y otros va en la misma dirección. O sea, ellos han trabajado con 6 cuencas y han llegado a la misma conclusión, que el problema de fondo está más bien vinculado en los problemas de gestión, problemas de institucionalidad, la ausencia de una institucionalidad más integral a nivel de cuenca, y de la inexistencia de ciertos marcos regulatorios que no posibilitan una gestión que sea más inclusiva, más equitativa, etc. El sexto informe de la UNESCO del año 2019, no dejar a nadie atrás, informa a los responsables de políticas y de toma de decisiones que la mejora en la gestión de los recursos hídricos y el acceso al suministro de agua y a los servicios de saneamiento son esenciales para combatir la pobreza, construir sociedades más prósperas y pacíficas y asegurar que nadie se quede atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible. Patricio después nos puede explicar cómo esto es realidad, ¿ah? Desde su experiencia, ¿ah? Porque efectivamente aquí está dicho en un lenguaje, pero ahí nos pueden contar, o la persona que nos iba a hablar desde el Choapa lo mismo, ¿no? Entonces, para la OCDE, las brechas de la gobernanza
son básicamente la brecha política, la brecha de rendición de cuentas, es decir, cómo acceder y participar de la rendición de cuentas, la brecha de financiamiento, la brecha de capacidades, de formación, la brecha de información, o sea, el mundo del agua es muy gris, y son pocos los que manejan la información, la brecha administrativa, que uno dice, ¿qué es esto? Pero es súper importante. O sea, pensemos, la brecha administrativa está relacionada con que los límites hidrológicos no coinciden con los límites político-administrativos. Entonces, hay cuencas que pasan de un país a otro. El lago General Carrera, o el lago Buenos Aires en el lado argentino, pero con Bolivia compartimos muchísimos recursos. Y nos vamos enterando cada vez que hay una demanda por medio. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo no somos capaces de tener una gestión integrada de recursos transfronterizos? Con Perú tenemos 18 recursos transfronterizos. Los peruanos los tienen identificados con nombre y apellido, los chilenos no, porque es casi secreto en Chile. Un tema que lo trabaja la DIFROL, la Dirección de Frontera y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, y está bien que lo trabaje la DIFROL, pero tiene que tener un componente de integración también en esta materia. Y en el caso doméstico, yo creo que si uno toma los ejemplos de la región de Valparaíso y la región de Coquimbo, puede entenderlo. O sea, la región de Coquimbo, que tiene varias cuencas, tiene 3 cuencas mayores, que son exorreicas, es decir, en que el agua llega hasta el mar. Las 3 cuencas mayores son el Quilimarí y Choapa. Hay otras cuencas costeras, y hay cuencas chiquititas, pero estas son las 3 cuencas mayores. Coincidentemente, tiene 3 provincias. Estas 3 provincias coinciden con las cuencas mayores, es decir, una cuenca mayor, la cuenca del Elqui, está enteramente en la provincia del Elqui, o el 98%. La cuenca de Limarí igual, ¿ah? Y la cuenca de Choapa de esta misma manera. ¿Esto por qué es relevante? Porque cuando los actores del agua, agua potable rural, los pequeños regantes o la Junta de Vigilancia, están defendiendo ciertas inversiones para su zona, tiene un gobernador o gobernadora que coincide con el ámbito de la cuenca en la que están y por tanto hacen fuerza común. Y tenían hasta hace poco diputados que también los distritos estaban bastante cercanos a lo que eran las cuencas. Hoy día no es así, desgraciadamente. Esto cambia. Y entonces sucedía que hacían causa común y no es casualidad de que la región de Chile que tenga más organizaciones de usuarios de agua es la región de Coquimbo. La región de Chile que tiene más embalses mayores para riego desarrollados con patrimonio del Estado es la región de Coquimbo. Y si uno ve una región hidrológicamente parecida, por el nivel de precipitaciones y la escorrentía per cápita, relativamente parecida, obviamente con sus diferencias importantes, como Valparaíso, se da cuenta que la cuenca mayor de la región de Valparaíso, que es la de la Aconcagua, pasa por distintas provincias, y ha estado todo el tiempo en disputa, hasta el día de hoy. Y hasta hace poco entonces, la gobernación de los Andes, San Felipe, defendía a los intereses de la sección alta del río, mientras la gobernación de Petorca defendía a los que tenían menos agua, y estaban divididos, y hasta el día de hoy no tienen ningún embalse de riego construido por el Estado, con la gente, porque se han saboteado mutuamente. Entonces la brecha administrativa uno dice, no es importante, es súper importante, como cada una de las otras. Y la brecha objetivo, que tiene que ver con objetivos casi a veces contrapuestos, en lo que tiene un sector y otro sector, o un ministerio y otro ministerio. No sé, el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente en algunas cosas no son del todo compatibles y tienen brechas en esta materia vinculadas con el agua, como puede ser minería con el agua y etcétera, ¿no? A estas brechas de la OCDE yo creo que al menos le faltan 2, pueden ser más, que son la brecha de género y la brecha ambiental. Pero para la conversación de hoy, que está vinculado con avanzar hacia la discusión de dominio, propiedad y marco regulatorio, etcétera, van a ser la brecha de política, la brecha de objetivo, un poquito la brecha ambiental y la brecha de información las que vamos a trabajar, y principalmente la brecha política. Hay que entender que esto de las brechas está construido sobre la teoría de la segunda mejor alternativa, the best second choice.
Esto, es decir, se parte de la base de que no somos ricos y que no podemos resolverlo todo, que tenemos que priorizar. Para priorizar, tenemos que entender las brechas y lo que genera la brecha. Y sobre esa base, concordando acciones con los demás, ¿ah? Si logro priorizar, estoy entrando en el mundo de la gobernanza. ¿Ah? Si no es así, el mercado va a ser el que va a estar diferenciando las cosas. ¿Ah? Y van a ser los privados y cada uno por su lado los que van a resolver problemas y eventualmente generarle problemas a los demás abajo o los de al lado. Entonces, Chile, dentro de la publicación de la OCDE de Gobernanza del Agua en América Latina y el Caribe, junto con los demás países que fueron trabajados y encuestados, que fueron 13 en total, consideró y sigue considerando que la principal brecha en aguas es la brecha de políticas. Y tanto la brecha de políticas que resulta de la fragmentación institucional y de la insuficiencia normativa y regulatoria, como la de objetivos, que resulta de la tensión entre objetivos divergentes, como ya señalé, se vinculan con el marco regulatorio institucional que es hacia donde nos estamos dirigiendo. El papel de las normas de la institución es reflejar y propiciar la generación y la adaptación de consenso de las reglas del juego que sean claras, que sean ciertas y que sean inclusivas. Pero, cuando estas instituciones funcionan para un grupo acotado de usuarios, es decir, benefician a un grupito, o tienden a resistir la entrada de otros actores, o a resistir que la administración pública intervenga, dejan de ser enteramente útiles. Y a mi juicio se hace necesario adecuarlas o reemplazarlas. Eso tiene que ver con las reformas de ley, reformas constitucionales u otras. ¿Ah? En Chile y en muchos países del mundo, y América Latina en particular, ha sido muy difícil revisar y adecuar la legislación de agua y adaptarse a los efectos que derivan del cambio climático. ¿Ah? A los efectos que significa una disminución de la oferta hídrica, a los avances tecnológicos o al crecimiento demográfico y económico que te afecta ciertamente la demanda hídrica o también te afectan la contaminación o la calidad de las aguas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de la resistencia al cambio? Este paso, desde la resistencia al cambio, por usuarios y actores de agua, implica que hay que entender o aceptar que sin adaptación a estos fenómenos, se produce una exposición a daño y conflictos que van a ser difícilmente reversibles. Uno puede estar ciego a esto, pero la tendencia es que es evidente que hay un crecimiento demográfico y que hay más necesidad de consumo, que es evidente que hay un crecimiento económico, y como se vio en la clase anterior, el crecimiento del PIB, el desarrollo económico está muy vinculado al uso del agua, y uno de los intentos que hay que hacer es cómo desacoplar para que se pueda crecer sin estar siempre usando más agua, cómo hacerlo, ¿ah? Y además el cambio climático, ¿ah? Que está muy vinculado obviamente con un elemento antropogénico, con el ser humano, pero que claramente se va expresando en que tenemos cada vez menos precipitaciones nivales, y esto va afectando nuestra realidad y nuestro ciclo hidrológico. Ahora, esta transición desde la resistencia hacia el cambio se puede graficar, según Axel Turuyani, en 4 etapas, que son la negación, o sea, no hay realmente un problema, y no entender que el componente del agua es integral y transversal, y que lo que yo hago acá afecta a lo que pasa allá. El segundo elemento es que dice, ok, hay un problema, entonces yo me dedico a apropiar, a acumular y agarro todo el agua que pueda. Ya que ya no es infinita, ya que es finita, entonces mi respuesta es que agarro todo lo que pueda, y lo hago de manera legal o ilegal. Y así respondo a la amenaza y particularmente a la dimensión cuantitativa. Y esto va a estar vinculado con lo que una de las preguntas está avanzando hacia fiscalización. ¿Ah? La tercera etapa es de asimilar de que la inacción puede ampliar y aumentar la amenaza y la vulnerabilidad. Así todo alguien puede decir, sí, pero no me va a tocar a mí, le va a tocar a mi hijo, a mis nietos. Y alguien podría no tener esta mirada. La sostenibilidad, hay que tenerlo muy claro, tiene estos dos componentes. Tiene un componente espacial, es decir, lo que yo hago o dejo de hacer tiene un impacto en el espacio que habito, en el ecosistema, pero también temporal. Puede afectar a las generaciones que vienen después, a nuestros nietos. ¿Ah?
Y la cuarta etapa es la aceptación, a que si no se trabaja mano a mano con otros, va a ser imposible abordar de manera seria estos desafíos. Esta reforma, las reformas de ley y las reformas de constitución en materia de agua, se enfrentan normalmente desde visiones de la resistencia, desde la negación, o desde la racionalidad que escribió Harding el año 68, que es el dilema conocido como la tragedia de los comunes, donde entiendo que hay un problema, pero mi acción individual sumada con las acciones individuales de los demás, finalmente destruye este recurso que es natural, que es finito y que es compartido, a pesar de que a nadie le conviene, pero la sumatoria individual lleva a eso. Por tanto, es muy importante trabajar la idea de políticas de bien común, de defender ecosistemas, derechos humanos, etc., ¿no? Aquí hay que tener a la vista algo. Estamos en toda la discusión de constitución, y hay un argumento que uno escucha que dice, oye, pero ¿para qué? Si lo que hay que hacer es reformar la constitución, no tenemos por qué partir de cero, más allá de que aquí pueden haber personas que tienen más distintas opiniones. Yo quiero decir de que este año, no hace 8 años, este año, un proyecto de reforma constitucional en el Senado, que se discutió durante 5 años, pero este año, al votarse, y este proyecto de reforma constitucional lo que establecía era que el agua era un derecho humano, que era un bien nacional de uso público, y componentes muy básicos, se aprobó en el Senado, pero no tuvo quórum. No tuvo el quórum necesario que establece la Constitución. Entonces, si es que no estamos disponibles para entender que el agua es un bien esencial, es un derecho humano, es un bien nacional de uso público, que además ya las leyes lo dicen, si es que ni siquiera estamos de acuerdo en un mínimo como ese, entonces ¿por qué vamos a creer de que la lógica es con reformas parciales? O sea, claramente esto no ha funcionado en Chile, y en el agua no ha funcionado. Pero bueno, continúo. Entonces, cuando hay visiones encontradas para la definición de agua, entonces lo que voy a plantear aquí es una caricatura. O sea, nadie piensa exactamente así, pero frente a estos ejes, hay una visión que se le podría tildar de economicista y otra más de pluralista, ¿no? Entonces, la visión economicista entiende al agua como un recurso económico. La visión pluralista lo tiende a ver como un bien que es común, que es multifuncional, que tiene una aplicación económica, pero tiene a su vez tiene prestación ecosistémica y tiene un conjunto de otras funciones. El mercado, desde la visión economicista, tendría un rol central en la gestión del agua. En cambio, de la versión pluralista más bien sería relevante, pero para el componente productivo. O sea, ¿por qué voy a asignar con lógica de mercado el agua para la APR? No tiene sentido hacerlo así, diría la visión pluralista. El Estado, su rol es garantizar la libre operación del mercado en materia del agua. Versus que el Estado tiene por función corregir fallas del mercado. No eliminar el mercado, pero corregir sus fallas y resguardar el derecho humano de acceso al agua potable y la preservación ecosistémica. La sociedad civil se entiende más bien como individuos racionales que actúan en el mercado, más que como aquellos individuos que actúan comunitariamente, colectivamente, con una acción voluntaria que sea recíproca y solidaria. Y la ciudadanía, respecto a la ciudadanía, la visión economicista tiende a enfatizar la protección del derecho a la propiedad privada sobre el agua, en este caso. Y en la visión pluralista tiende a enfatizar la protección del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, el derecho al libre emprendimiento, por cierto, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Esta es una síntesis, pero parte de estas visiones encontradas se encuentran en la discusión legislativa y en la discusión de reformas constitucionales. Bien, no sé, Rodrigo, si aquí hacemos una pausa, si es que hay preguntas sobre lo que hemos planteado, o si continúo, tú dime, por favor. Si tenemos nuevas preguntas que se han ido agregando. Carlos Gallegos nos pregunta qué pasaría con los derechos existentes si la nueva constitución lo declara como bien nacional de uso público. Patricio nos pregunta respecto a qué pasa con los titulares que tienen goce de derechos de agua a perpetuidad, si pueden vender ese derecho a un gobierno extranjero. Carlos Rubio plantea que bueno, te cita un poco respecto del proceso constituyente, comillas, que es casi una hoja en blanco, cierra comillas,
desde esa perspectiva también sostienes que debe haber una modificación al Código de Agua. A su juicio, el Código de Agua es una herramienta jurídica para la especulación en el mercado del agua y contravendría un poco lo que expusiste sobre la Agenda 2030. Pregunta, ¿debemos reformular el actual código o nos contentamos con la Agenda 2030, lo que es controvertido, dado que solamente existe disponibilidad de un 10% de derecho de aprovechamiento en aguas superficiales y el 90% está bajo dominio de propiedad? Esas son como las preguntas que, claro. Igualdo García, que hace repite ahí que el tema de la exigencia del cumplimiento es falta del reglamento. Había preguntado previamente sobre la fiscalización. De acuerdo. Ya, ok, entonces mira, de la Constitución tenemos dos láminas, 2 o 3 láminas, y entramos a esta discusión que se está planteando. Ahora, obviamente, yo comparto con Carlos Rubio, o sea, la Agenda 2030 no es vinculante para Chile. Es decir, Chile puede firmarla, puede hacerlo, pero tiene un mandato moral. ¿Ah? Por tanto, no puede reemplazar a un código de agua. ¿Ah? De ninguna perspectiva. Además, la Agenda 2030 no es un tratado internacional. Cuando dijimos que la hoja está casi en blanco porque hay tratados internacionales como, no sé, todos los tratados vinculados con los derechos humanos, por cierto, o sea, Chile no puede comenzar de cero, eso están, pero la Agenda 2030 no es, desafortunadamente, un tratado internacional. Hay tratados internacionales importantes, la Convención de Washington y otros que han sido recogidos, pero así y todo, la judicatura chilena no siempre lo pone en el mismo rango de ley. Algunos creen que el tratado internacional debería estar sobre un rango de ley. Por tanto, yo comparto absolutamente y vamos a entrar en la discusión final de que sí, es necesario cambiar el Código de Agua, sin duda alguna, y vamos a hablar de en qué estamos en esa materia, porque hay cambios en materia del Código de Agua que están muy avanzados, pero aún no han frenado en esta discusión. Entonces, si les parece, Rodrigo, o sea, las preguntas se han ido acumulando, son para la parte como ya de cierre. Vamos a decir lo que plantea la Constitución. Voy a enunciar cuáles son los cambios que están en juego en el Código de Agua, y ahí recogemos las preguntas que ya se han dicho primero, y si tú si haces bloques de 2 o de 3, no más que eso, porque yo tengo el mismo problema que la pececita Dory, que si no se me olvidan las cosas. Entonces vamos haciendo unos pequeños bloques de preguntas y las vamos contestando y vamos avanzando allí, ¿ah? Y escuchando nuevas preguntas, interrogantes, etc. ¿Ah? Si es así, entonces, primero decir que en la Constitución hay un artículo y 3 numerales, a mi juicio, son muy relevantes para el agua. ¿Ah? Entonces, el artículo 19 de la Constitución actual asegura a todas las personas, dice, número 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Tenemos que entender que normalmente un derecho es un bien incorporal. ¿Ah? No es tangible, a diferencia de un bien corporal. Pero vamos a ver también que el Código de Aguas transforma este bien incorporal en un bien corporal. ¿Ah? Toda vez que se trabaja como un derecho real de aprovechamiento de aguas. Y real, que viene del latín res, cosa, es entonces el derecho que se tiene sobre el derecho que se tiene sobre el derecho de aprovechamiento de agua, es como si se tuviera sobre una cosa. Y al poder tenerse como una cosa, me puedo apropiar del derecho, puedo venderlo, etcétera, ¿cierto? Cuando se preguntó, una de las preguntas era, bueno, ¿qué pasa si la Constitución dice que los derechos de aprovechamiento, que el agua es un bien nacional de uso público? La realidad es que es un elemento básico, pero que ya lo dice el Código Civil. El Código Civil ya dice en su artículo 595 que el agua es un bien nacional de uso público. El Código de Aguas del año 81 también dice que el agua es un bien nacional de uso público. ¿Ah? En consecuencia, uno dice, ¿qué pasa con los derechos antiguos? No los afecta en esa dimensión. Lo que sí afectaría es que la reforma del Código de Agua lo que plantea es una intensificación del componente bien nacional de uso público. Es decir, no basta que esté en el pizarrón. Porque para entenderlo bien, el agua en su fuente natural
en un lago, en un río, en un acuífero, es un bien nacional de uso público y nadie es dueño de eso. Pero existe en el actual marco regulatorio dominio sobre el derecho a extraer aguas en un punto determinado, en una determinada cantidad de litros por segundo. ¿Ah? Yo no tengo dominio sobre el río, no tengo dominio sobre el acuífero, pero tengo dominio a extraer aguas en este punto. Si yo extraigo aguas de otro punto, no tengo dominio allí, en el actual marco regulatorio. ¿Ah? Entonces, el debate que está ocurriendo es si la reforma al Código de Agua, ¿cómo limita el dominio? Y claramente lo limita. ¿Ah? Y a mi juicio eso es constitucional e incluso legal, porque el propio Código de Agua en el artículo 6 dice que el ejercicio del derecho de aprovechamiento de uso y goce del agua se hará con los requisitos y en las formas que establece la ley. Pero entonces está la discusión de cómo se limita el dominio, y también vamos a ir a la discusión de cómo se podría afectar el dominio. Y el dominio se afecta si se toca una de sus tres propiedades esenciales, que son el uso, el goce y la disposición. Pero bueno, la Constitución, dijimos, asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Dice que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Sigue hablando luego. Es decir, si usted quiere modificar el modo de adquirir la propiedad, de usar y gozar de ella, o de disponer de ella, lo tiene que hacer por ley, y solo por ley. Nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, uso, goce y disposición, sino en virtud de una ley general especial que autorice la expropiación, que es parte del debate, ¿no? Es decir, si usted va a afectar y va a quitarle el derecho a uso, a goce, o de disponer, usted tiene que indemnizar. La toma de posesión material del bien expropiado, dice la Constitución, tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que a falta de acuerdo será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señala la ley. Después hay varios incisos que están vinculados sobre derecho minero, y el último inciso dice: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Este es el inciso final del numeral 24. Hay que poner atención aquí, que la Constitución dice los derechos de los particulares sobre las aguas. No dice el derecho real de aprovechamiento. Por tanto, es la ley la que tiene que determinar cómo quiere que sea este derecho. Este derecho, una merced, una concesión administrativa, una concesión administrativa que se expresa como un derecho real de aprovechamiento, una regularización judicial, etc. Cualquiera sea el derecho, en la medida que está constituido en conformidad a la ley, es decir, constituido en conformidad a las normas del Código de Aguas, o reconocido en conformidad a la ley, que son aquellos casos especiales donde el agua y tierra siguen siendo, entendiéndose como fusionadas, la regla general del Código de Aguas que las separa, agua y tierra, pero hay dos artículos que la entienden como fusionadas, que es la mirada más ripariana o del propietario ribereño, por decirlo así, se le otorga esta propiedad. Y por tanto, la Constitución expresamente, la única vez que expresamente habla de las aguas, lo hace desde una perspectiva proprietarista. Así todo, hay otros dos artículos que, dependiendo del caso, también se vinculan con la gestión del agua, que son el artículo 19, número 8, que dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos, por ejemplo, el derecho de propiedad, o libertades para proteger el medio ambiente. Entonces, parte de la discusión constitucional y claramente del Código de Agua es que hay normas que establecen restricciones, no te quita el dominio, no te quita el uso, el goce, pero te establece restricciones. Es decir, una evaluación de impacto ambiental te dice usted tiene 100 litros, pero la evaluación de impacto ambiental dice usted no puede usar más que 20. Y está lleno de casos en el norte de Chile, de empresas mineras, etcétera, que tienen mucho más agua que la que pueden ejercer, porque la evaluación de impacto ambiental establece una limitación.
Y el Código de Agua en su reforma establece otras limitaciones, varias otras limitaciones que buscan proteger el medio ambiente, y que dice, en caso que se esté afectando el acuífero, el agua tendrá que prorratearse por una menor cantidad, y va estableciendo un conjunto de normas, ¿no? Además del 19 número 8, y vinculado con el 24 hasta el 23, que es muy importante, porque el artículo 19 número 23 establece que la Constitución asegura a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, es decir, la libre apropiación, excepto, dice, aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, como el aire, o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declare así. Y este es el caso del agua. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil dice, en su artículo 595, hoy vigente, todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Eso es ley, sin duda alguna. ¿Qué dice el Código de Aguas en su artículo 5? Dice, las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgará a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código. Es decir, son bienes nacionales de uso público en el Código de Aguas, son bienes nacionales de uso público en el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil en el artículo 589, que es muy relevante? Dice, primero dice, se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, y estos bienes nacionales, dice, si pertenecen además su uso a todos los habitantes de la nación, se llaman bienes nacionales de uso público. A diferencia de los bienes fiscales o estatales, que son aquellos que no pertenecen a los habitantes, sino que al fisco, al Estado. Entonces, el Estadio Nacional, entiendo que es un bien fiscal, el agua es un bien nacional de uso público y pertenece a la sociedad toda. Y aquí comienza la discusión. Ok, es decir, el agua no es apropiable. No, pero, se argumenta, sí me puedo apropiar del derecho a aprovechamiento. Es decir, yo puedo vender y apropiarme del derecho a extraer agua en un punto determinado, por una cantidad de litros por segundo que ha sido autorizada en una concesión administrativa, es decir, en un derecho que ha sido entregado por la autoridad. Esto es la base de lo que se plantea en la Constitución. Entonces, previo a abrir el debate, ¿en qué situación se encuentra la reforma del Código de Agua? Cuando a mí me tocó ser director general de Agua, nosotros impulsamos dos proyectos de ley que ya se estaban discutiendo desde antes. Los dos venían desde la administración Piñera. Uno era una moción y el otro era un mensaje. Uno era el de información, fiscalización y sanciones, que en el gobierno de la presidenta Bachelet se logró finalmente aprobar, y el Tribunal Constitucional le hizo algunos recortes básicos, pero que hoy día existe y es parte del Código de Aguas, y que lo que hace es integrar la calidad del agua dentro de la órbita de competencia de fiscalización, incrementa el número de sanciones, empodera la fiscalización. Y luego el boletín 7543, que comenzó en marzo del 2011 como una moción parlamentaria, que en octubre del 2015 la Comisión de Recursos Hídricos dijo apruebo, en junio del 2016 la Comisión de Agricultura también lo aprueba, en octubre del 2016 lo aprueba la Comisión de Hacienda, y en noviembre del 2016 lo aprueba la Cámara de Diputados. Ojo, la Comisión de Recursos Hídricos y la Comisión de Agricultura lo aprobó transversalmente, por todos los diputados, cualquiera sea su posición política, pero la aprobación de la sala fue política. Es decir, los diputados de la Alianza por Chile no lo aprueban. Excepto extraña cosa, aquellos artículos que requerían una norma de quórum porque afectaban a órganos de la Administración de la Justicia, a los cuales sí le dieron sus votos. Entonces pasa al Senado, y en el Senado, en marzo del 2017, el Ejecutivo le hace algunas indicaciones, en agosto del 2017 lo aprueba la Comisión Especial de Recursos Hídricos, ahí se fue a Agricultura, estuvo mucho tiempo en Agricultura. En enero del 2019 el Ejecutivo hizo una indicación, le agregó muchísimas más normas que la que tenía el proyecto, y busca eliminar en conjunto el proyecto,
no le fue bien al Ejecutivo, y finalmente el 20 de enero la sala del Senado acordó que la Comisión de Constitución no iba a ver todos los artículos, sino que aquellos que estaban específicamente relacionados con la Constitución Política del Estado. En marzo del 2020, Agricultura termina por aprobar el proyecto, que va en una línea muy parecida, aunque lo perfecciona, de lo que venía en la Cámara de Diputados, y ahora se está discutiendo en la Comisión de Constitución, donde hay 17 puntos en discusión, y más o menos está en un 45% de la discusión. Terminándose de votar por la Comisión de Constitución, va a la sala, y la sala tiene que resolver finalmente si es que lo manda a alguna sala técnica para ver algunos elementos técnicos, o lo hace de otro modo, o eventualmente lo discute en general y en particular. Cuando la sala termine de votarlo en general y en particular, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, que es su sala de origen, y la Cámara de Diputados tiene que pronunciarse sobre los cambios. Si los aprueba, es ley, sin prejuicio de los posibles vetos que pueda interponer un presidente de la República. Si es que no lo aprueba, se va a la comisión mixta. En ese esquema estamos. Y los contenidos que tiene el proyecto de ley, y lo dejo hasta aquí, los que están en verde, a mi juicio, de algún modo limitan, dentro de las reglas del Código de Agua actual, el ejercicio del dominio, y los que van a aparecer en rojo, de algún modo, son más de fondo. No expropian naturalmente, pero puede incluso generar la caducidad o la extinción del derecho. Un tema no menor. Entonces, los contenidos del proyecto de ley, primero es que se intensifica el agua como un bien nacional de uso público. Eso está en todo el proyecto de ley. Deja de ser un artículo suelto y pasa a ser parte de todo el proyecto de ley. Eso y el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, esos dos componentes se articulan en todo el proyecto de ley. Se promueve el balance de las distintas funciones de las aguas, es decir, las funciones, para proveer el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, con las funciones ecosistémicas, con las funciones productivas. Se priorizan las aguas para la función de subsistencia, que está vinculada con el derecho humano al agua, en un conjunto de artículos. Se protege la área de importancia ambiental y patrimonial, en muchos otros artículos. Se fortalece las atribuciones de la DGA para gestionar las aguas. Algunos de estos elementos claramente implican que la Dirección General del Agua dice, no, aquí entro yo. O sea, hay una afectación grave a la sustentabilidad del acuífero, artículo 62. De oficio yo puedo ordenar un prorrateo, porque aunque todos ustedes estén de acuerdo en seguir sacando agua en la misma cantidad, yo tengo estudios serios y técnicos que me dicen que al hacer eso, estamos matando al acuífero. Y en consecuencia yo puedo decir, aunque ustedes estén todos de acuerdo, van a sacar menos agua. Y vamos a prorratear, por ejemplo. Y así hay un conjunto de atribuciones que tiene la Dirección General de Agua en estos artículos, varios de ellos en agua subterránea, y el último, que es el 314, que también es muy relevante, que es sobre escasez hídrica. Y también tengo marcado en rojo, que a mi juicio son los más profundos, es que se promueve el uso eficiente de las aguas, y esto está vinculado claramente con, entre otras cosas, con la extinción de ciertos derechos, y en consecuencia, en la reforma de ley, los derechos antiguos dejan de ser perpetuos y pasan a ser indefinidos. Siguen siendo para siempre, pero ya no son perpetuos, es decir, son extinguibles y caducables por causas fundadas. Y los derechos nuevos son temporales, prorrogables, 20 a 30 años y prorrogables, ¿no? Pero justamente lo que se busca es que haya una evaluación de que si hay un uso eficiente de las aguas. El uso eficiente de las aguas está vinculado con la existencia de obra de aprovechamiento y no cómo se usa el interior de cada predio naturalmente. Y hay normas de seguridad jurídica que están claramente vinculadas con la regularización de los derechos y con lo que ya señalé, con la eventual extinción y con la eventual caducidad, ¿no? Estos son el contenido del debate del Código de Agua, y creo que ahora sería bueno que nos detuviéramos en las preguntas ya, y ir respondiéndola o conversándola, Rodrigo. Súper. Siendo las 7:20, démonos unos 10 minutitos para poder leer lo que hay en el chat. Se han acumulado hartas cosas, y dar un par de palabras a gente que quiera intervenir, como habíamos dicho al principio, 1 o 2 minutos máximo, cosa de que pudiéramos
no de tesis, sino que dar comentarios como al callo y exponer alguna experiencia. ¿Cómo lo quieres hacer? Perdona, ¿vas a leerlo todo y que yo busque cómo luego responderlo a todo, o vas a leer por bloques? Voy a leer algunas de las cosas y si te hace sentido, responde al tiro. Si no, abrimos la conversación nomás y quedan planteados los temas, porque algunos que no son directamente preguntas. Por ejemplo, Ian plantea que para la reforma del Código del año 81, casi un 90% de los derechos de agua consultivos ya estaban constituidos por la DGA. Fue Bernardo Higgins en 1819 quien dispuso que los derechos de agua podían ser vendidos y no estaban ligados al dominio de la tierra. En 1857 se reconoció y reguló el agua como un bien nacional de uso público. Lo que ocurrió en el año 81 es que el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua ya existentes fue elevado a rango constitucional, no sobre el agua misma, sino sobre el uso del agua para facilitar el funcionamiento del mercado. Hasta China está modificando su legislación para establecer un sistema de mercado y transacción de derechos utilizando el modelo de Chile, Australia, Estados Unidos y México. Eso es un comentario. Ya, Claro. dame un segundo sobre eso. Yo creo que yo comparto parcialmente lo que dice Ian, pero creo que hay también errores en su juicio. ¿Ah? Efectivamente, el Código 81 no es el que inventa la posibilidad de que los usuarios de las aguas puedan tener dominio sobre ellas. De hecho, yo nunca he sido partidario de quitarle el dominio a las personas. ¿Ah? Y tiene razón al respecto. Existían antiguamente los modelos de las Mercedes, y las Mercedes se entregaban, y explícitamente decía, se entrega la Merced y usted tiene un plazo para hacer sus obras. Si usted hace sus obras dentro de un determinado plazo, esta Merced pasa a ser definitiva y por tanto indefinida en el tiempo. ¿Ah? Y en consecuencia, efectivamente hay muchos derechos que vienen desde antes. Los titulares del Canal San Carlos vienen de la colonia, de Corregidor Sañarto, y en eso comparto su opinión. Pero no es efectivo que el Código de Agua no ha hecho ningún cambio y que solamente sea un cambio constitucional. O sea, el Código de Agua, el principal cambio que hace en esta materia es que disocia patrimonialmente el agua a la tierra. ¿Ah? Y crea regímenes propietarios diferenciados, con dos artículos que son excepciones, que es el artículo 56 y el artículo 20. Pero la regla general es que se disocia. En consecuencia, si hay agua que pasa por mi tierra o agua que está bajo mi tierra, otra persona puede ser el dueño de esto si es que así lo solicita y así lo trabaja. Ese concepto, que fue muy relevante, tiene elementos positivos, a mi juicio, y elementos negativos. Un elemento positivo es que permite disociar también el agua solamente del riego, ¿ah? Y abre posibilidades para otros usos de las aguas, de carácter industriales o minero o con otras características. Estos otros usos del agua a veces tienen consecuencias no deseadas de la perspectiva de la calidad, pero muchas veces tienen consecuencias muy positivas para el desarrollo, ¿eh? Sin duda alguna. Por tanto, el enemigo aquí no es que las personas tengan titularidad sobre sus derechos, ¿eh? Ahora, esto de que los países estén usando el sistema de Chile me parece hiperdiscutible. Primero, para aclarar, yo estuve viendo los sistemas de Australia, en Estados Unidos, etc. Primero, en Estados Unidos no existe el sistema de propiedad de las aguas. No es así. Estados Unidos tiene, vamos a simplificar el número, 50 estados, de los cuales menos del 10% tienen un sistema de derechos de agua. Hay un 90% de los estados que no funcionan así. Respecto a este 10%, pues recojamos el caso de California, por ejemplo, la pregunta es, bueno, pero en California existe el sistema de use it or lose it, úsalo o piérdelo. Yo en California no puedo vender agua que nunca he usado. Aquí en Chile se está proponiendo que el agua que tú no utilices se devuelva, ¿no? Te da un plazo para utilizarla y si no, se devuelva. En Estados Unidos yo nunca lo voy a poder vender. Si yo tengo 100 y uso 30, no puedo vender el otro 70 a nadie. En California, yo no puedo vender un derecho de agua sin pasar por la autoridad. En consecuencia, la reforma de ley es mucho más moderada que lo que se está planteando allá. Si queremos recoger, y en el caso de Australia, el Estado interviene directamente. ¿Ah? La cuenca del Murray-Darling, que tiene 756.000 kilómetros cuadrados, que es gigantesca, más grande que todo Chile, esta cuenca, la cuenca es federal, la administración, por un lado, y por el otro, es el Estado quien todos los años determina la allocation, the water allocation, es decir, dice, este año
las razones de humedad, las precipitaciones, las reservas en los acuíferos, en los embalses, etcétera, indica que cada uno en esta cuenca va a poder ejercer el 50% de su derecho, el 40, el 20 o el 60. El Estado determina eso, y después de eso se abre un mercado de allocation, es decir, me alcanza con el agua que tengo, no me alcanza, arriendo o compro. Voy a dejar el agüita suficiente para que no se me mueran mis cultivos y el resto lo pongo en el mercado. En Australia hay dos mercados. Hay un mercado de derechos de agua que casi funciona muy poco, pero hay un mercado muy activo que es el mercado de allocation. Es un sistema muy diferenciado, pero son organismos públicos que intervienen activamente. Por tanto, si discutimos desde la perspectiva de estos otros países, yo creo que tenemos que ir al detalle de cómo funcionan, y cada uno de ellos. Hay que me parece una discusión muy interesante y podemos tenerla quizá al final del ciclo, si te parece, Rodrigo. Muchas gracias, Carlos. Vamos con las últimas que aparecen aquí. Tengo una mano también levantada. Patricia Maturana pregunta, ¿el Código de Aguas actual permite a particulares lucrar con las aguas subterráneas? Muy concreta. Bueno, las aguas superficiales y subterráneas, si tú tienes derechos sobre ellas, naturalmente tienes todo el derecho a generar actividad productiva y generar riqueza. ¿Ah? Distinto es, o sea, a mí me parece eso súper legítimo. Distinto es si yo tengo derechos de aguas que pedí y nunca los quise ejercer, y estoy esperando que haya gran estrés hídrico, ¿ah? Como hace 5 o 6 años que en Copiapó empezaron a aparecer derechos que nadie sabía, ¿ah? Pero que estaban guardados. Pero espero que haya un gran estrés hídrico y en consecuencia puedo entonces venderlos. Hoy día eso es legal. Yo podría tener 15 años guardados, 20 años guardados, o sea, antiguos exfuncionarios de la Dirección General de Agua y sus familias se han hecho ricos en esto. ¿Ah? Entonces, y que empiezan a sacarlos cuando el mercado está activo al respecto y claro, y lucran, sin ejercerlos. Entonces, es legal, pero la reforma de ley de la que estamos hablando lo elimina. Eso ya no se va a poder hacer. Generar utilidades desde la perspectiva de intensificar la agricultura o la minería a través del agua, es, a mi juicio, perfectamente legítimo. ¿Ah? Sin agua no va a haber desarrollo productivo. ¿Ah? Si no pudiéramos sacar rentabilidad económica desde el aprovechamiento del agua, un país se paraliza y habría gran cesantía. El punto está de que este ejercicio tiene que cuidar ciertos límites del derecho humano al acceso al agua potable y el saneamiento, y en los límites del cuidado de los ecosistemas, ¿ah? Porque si no deja de ser sostenible la producción, Rodrigo. Super. Vamos a darle la palabra, ahora sí con audio y todo, a dos personas que tienen levantada la mano. Vamos primero con Galaxy A11, que le voy a dar la posibilidad de audio ahora, para que puedas desilenciarse. No sé quién es Galaxy, pero le di la posibilidad de desmutearse para que pueda hacer la pregunta. Se presenta y hace la pregunta. No se escucha casi. Está muy despacio. Quizás deba quitarse el micrófono. ¿Ahora se escucha? Sí, adelante. Mira, mi nombre es Marco González. Yo soy presidente del Consejo Comunal Mapuche de acá de la Unión, ya la región de los ríos. El tema que a mí me preocupa es el derecho ancestral del agua, el cual se reconoce en el norte del país con los pueblos aymara, y acá en el sur con los pueblos ancestrales de la zona sur. Yo hablo más por el pueblo mapuche. No es así. No tenemos derecho ancestral del agua. De hecho, tengo un estero que pasa por todo el campo de nuestra comunidad y no podemos sacar agua del estero porque está toda concesionada ya. Además hay un pozo profundo que está ahí hace mucho tiempo y tampoco lo podemos usar porque está inscrito a nombre de otra persona. Y esa persona no quiere transar con la comunidad. Entonces, ¿hay posibilidades de que eso cambie? ¿Hay alguna reforma del Código de Agua que eso cambie en algún minuto? ¿O está todo ahí? Habría que cambiar solamente la Constitución. Eso sería. Muchas gracias. ¿Y la otra pregunta, Rodrigo?
Sí, ¿Vamos a vamos a dar el audio al tiro a Claudia Villar. Adelante, Claudia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Soy concejal de la comuna de Catemu, quinta región, región de Valparaíso. Y quiero consultar, también lo escribí en el chat. Lo que pasa, las atribuciones de la DGA. Nosotros tenemos muchos problemas con los agricultores acá en la comuna. Tenemos una asociación de canalistas donde ellos deciden los turnos y la entrega de agua en la comuna. Y esto ha generado muchos conflictos, pero demasiado, incluso ya a las peleas, incluso con arma blanca. A ese nivel de conflicto estamos llegando, por lo menos nosotros acá en la comuna. Y preguntar, la DGA, ¿es posible exigirle una fiscalización acabada en la comuna que fiscalice la entrega de agua, los turnos, corroborando con los derechos de agua que tiene cada agricultor? ¿Es posible que la DGA pueda hacer ese trabajo de fiscalización? Y si no es la DGA, ¿a quién podemos recurrir? Porque ya el conflicto acá en la comuna es tremendo y esto puede pasar a mayores. Por eso, ya que está el experto ahí, si nos puede ayudar en esa consulta, por favor. Ok, si te parece, Rodrigo, me hago cargo de esas dos preguntas. Súper, sí. Ya. Lo primero es que en la ley de aguas no se habla del concepto de ancestral, ¿ah? Pero hay varias normas que están vinculadas con comunidades indígenas, normas nuevas, ¿ah? Primero, en sus pozos, ¿ah? Tienen preferencias cuando es para el consumo humano, ¿ah? Y tienen preferencias e incluso pueden estar exentos de ciertas fiscalizaciones, sin duda alguna, y están exentos de las aplicaciones de patentes, etc. Pero hay una norma que tienes que poner atención, creo yo, creo que Marco era el nombre de Galaxy, ¿no? ¿Marco Canales era? ¿Sí? Ya. En el artículo 5, ¿ah? Donde se dice que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable, el artículo 5 del proyecto de ley en discusión, no del Código de Aguas vigente, dice, en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es decir, esta disposición expresamente vincula el Código de Agua con la Convención 169 de la OIT, ¿ah? Que está vinculado naturalmente con esto, y con una preferencia. Ahora establece un concepto que es nuevo, que no está en la ley indígena, que es el de territorio indígena, que puede ser largamente discutido, porque este concepto te abre un conjunto de posibilidades. ¿Ah? Me parece súper atractivo. Hay un conjunto de otras normas también que están más bien vinculadas en que no se puede perseguir, no se puede, etc. Por ejemplo, hay un plazo limitado, después que se publique la ley, si este proyecto de ley se convierte en ley, de que todos tienen un plazo de hasta un máximo de 5 años para regularizar la agua de los usos antiguos o consuetudinarios, excepto la comunidad indígena, que tienen todo el plazo que quieran, ¿ah? Al respecto. Entonces, desconozco el caso este en particular, pero habiendo un conflicto al respecto, con este marco legislativo, con el proyecto de ley, siempre debe primar la protección del cuidado de la comunidad indígena, salvo que este uso de las aguas no sea para la subsistencia, cuando digo la subsistencia me refiero los huertos para la pequeña subsistencia y el agua potable, y la agua finalmente se esté, por ejemplo, no sé, arrendando para un hotel, o sea, naturalmente eso es distinto, ¿no? Pero la ley, el proyecto de ley privilegia el consumo humano, la subsistencia económica, y sobre esa base establece esta prioridad que te mencioné en el artículo 5 del proyecto de ley. Si ustedes quieren ver el texto del proyecto de ley antes de los cambios de redactación de la Comisión de Constitución, uno entra a la web del senado.cl, www.senado.cl, busca en el buscador de proyectos de ley y pone el número de este boletín,
que es 7543-12, y entonces te va a aparecer un listado como de 30 filas, y el penúltimo de todos, ¿ah?, es el proyecto que fue aprobado por la Comisión de Agricultura del Senado. Ahí está entero el proyecto de ley. Lo pueden pinchar, Marco, y puedes revisarlo ahí con tranquilidad. En cuanto... Lo voy a colgar en el chat del Zoom para que sea más fácil. Muy bien. Ah, en todo caso está en el título de la portada, el boletín. ¿Ah? ¿O no? Bueno, está más abajo porque esto era sobre distintos temas, pero está aquí, arriba lo ven, ¿no? Ahí está el número del boletín. Ahora, la pregunta que hace Claudia, por supuesto que sí, Claudia. Es decir, hoy día la Dirección General de Agua tiene un poder que cuando a mí me tocó ser director de agua no tenía, ¿ah? Porque nosotros logramos sacar esta nueva ley al irnos. Primero, se multiplican por 100 las sanciones, para que sean disuasivas, porque alguien podía robar agua, sacar agua indiscriminadamente, y la sanción la determinaba un juez en un procedimiento largo, y el máximo de la sanción puede ser de 20 UTM. Hoy día puede ser hasta 2000 UTM, dependiendo de qué sanción se trate. Hay una escala diferenciada, y en caso de que haya reincidencia, esto se dobla. Lo segundo es que la Dirección General de Agua puede, y a mí me tocó hacerlo, para la Ligua y Petorca, y también para la laguna, ya se me olvidó el nombre, pero esta laguna que está un poco más al sur de Santiago, que había mucha discusión al respecto, puede convocar, ¿ah?, a los fiscalizadores de las regiones vecinas y tener una jornada de trabajo con un conjunto extra de los fiscalizadores de los que tiene la región, ¿ah? O sea, puede concordar eso, y esto, Claudia, se puede ver o con el gobernador, o directamente con el director o directora regional de la DGA, o directamente con Carmen Herrera, que es la jefa nacional de fiscalización de la Dirección General de Agua. Yo creo que te conviene hablar con Carmen, ¿ah? Porque Carmen lleva varios gobiernos en la Dirección General de Agua, y ella fue directora de la región metropolitana antes, pero se inició como abogada fiscalizadora y ahora es la jefa de fiscalización. Entonces Carmen Herrera, jefa de fiscalización, te puede orientar, ¿ah?, en cómo poder hacerse cargo de este problema, que sería súper valioso que tuvieran respuesta por la Dirección General de Agua. Eso es lo que te podría decir. Súper. Estaríamos entonces llegando al final de esta segunda sesión de la Escuela de Defensores y Defensoras del Agua. Recuerden que esto continúa la próxima semana, en los días lunes y jueves respectivamente. Vamos a estar mandando a sus respectivos correos electrónicos en las redes sociales de la Fundación por la Democracia. Si quieren que otras personas se suman también a esta escuela, pueden hacerlo. Estamos transmitiendo en vivo todas las sesiones por Facebook Live. Nos buscan como Fundación por la Democracia. Darle muchísimas gracias a Carlos. Ha sido una sesión sumamente explicativa, con un grado de detalle que probablemente pocos de nosotros habíamos tenido acceso. Así que es una tremenda oportunidad. Estamos con una escuela de un muy buen nivel además, y les invitamos a seguir conectados y conectadas con las siguientes sesiones. Un saludo para la gente que se sumó de todas las partes del país, que eso también es muy valioso. Algo que la pandemia ha traído es que por lo menos el acceso al conocimiento ha podido estar, y nosotros como la Fundación por la Democracia también hemos estado en este esfuerzo. Un gran abrazo a todos y todas los que están hasta este minuto, y que se cuiden mucho, y nos vemos. Ahí están los audios abiertos, así que pueden mandar saludos. Rodrigo, me pregunto una cosa, como muchas preguntas pueden haber quedado en el aire, o qué sé yo, Ya. si es que yo les voy a dar mi WhatsApp, no me llamen porque pueden hacer muchas llamadas, pero me pueden escribir en WhatsApp si alguien quedó inquieto con algo, o no comparte lo que dije y me quiere explicar su opinión. A lo mejor Gian, por ejemplo, Patricio quedó con algo pendiente con el agua potable rural. Entonces, si me quieren escribir un WhatsApp, me dicen quiénes son. Mi WhatsApp es el +569 98 24 33 14, y en lo que pueda estoy para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Ya, pues muchísimas gracias, y que estén todo muy bien, cuídense mucho y nos vemos. Muchas gracias. Gracias.